Henri Bergson vivió el fenómeno más extraño en la historia de la filosofía moderna. En las primeras décadas del siglo XX, era tan famoso en París que mujeres desmayaban en sus conferencias. Necesitaba policía para controlar multitudes queriendo escucharlo. Y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1927. 30 años después estaba completamente olvidado, considerado anticuado y refutado por la ciencia moderna. ¿Qué había dicho que generó tanto entusiasmo y después tanto rechazo? Que toda la ciencia desde Galileo había cometido un error fundamental: confundir el tiempo real, la duración vivida, con el tiempo espacializado que miden los relojes. El tiempo del reloj es reversible, homogéneo, divisible en instantes idénticos. El tiempo vivido es irreversible, heterogéneo, un flujo indivisible donde pasado penetra presente y futuro ya está germinando. El pensador había descubierto que, cuando la física mide el tiempo, lo que realmente está midiendo es espacio. Traducimos duración en extensión, movimiento en puntos estáticos, el fluir en serie de instantáneas. El tiempo que vives no es el tiempo que el reloj mide mediante los números que cuentan los segundos, los minutos y las horas. Esta diferencia fundamental entre el tiempo vivido y el tiempo medido es el punto de partida de la filosofía de Bergson, que revoluciona la comprensión de la temporalidad. Cuando experimentas la duración de la espera ansiosa que parece eternizarse, o el placer intenso que pasa instantáneamente, descubres que el tiempo no es la cantidad homogénea que fluye uniformemente. Es la cualidad que varía según los estados internos que vives. Entonces, 5 minutos de aburrimiento son mucho más largos que 5 minutos de alegría, aunque el reloj marque la misma cantidad. Esta variabilidad cualitativa es lo que la física ignora al medir el tiempo como si fuera el espacio recorrido por la manecilla sobre la esfera numerada. La duración es el flujo indivisible donde los momentos se interpenetran sin formar la secuencia discreta de las unidades separadas. Cuando intentas captar el presente puro, descubres que ya pasó convirtiéndose en el pasado, mientras el futuro ya está llegando. Entonces el presente es la transición perpetua, no el instante que podrías detener. Pero esta transición no es la sucesión mecánica de los estados que se reemplazan unos a otros como los fotogramas en la película. Es el flujo continuo como uno, donde cada momento contiene todos los momentos anteriores que lo preceden, siendo la síntesis acumulativa de todo lo vivido. El presente no es el punto sin espesor entre el pasado que ya no es y el futuro que todavía no es. Es la espesura temporal que contiene el pasado como la memoria y el futuro como la anticipación. Entonces el tiempo es la multiplicidad cualitativa, no la cantidad que puedes dividir en las unidades discretas. El tiempo real no es la sucesión de los instantes, como la ciencia lo representa mediante la línea donde cada punto es el momento separado del siguiente. Esta representación del tiempo, tratándolo como si fuera la extensión que puedes dividir indefinidamente en las partes cada vez más pequeñas. Pero la duración no se divide sin cambiar de naturaleza, porque no es el agregado de las partes, sino la totalidad orgánica, donde cada elemento modifica todos los demás. Cuando divides la hora en los minutos, no obtienes las partes de la hora, sino las unidades diferentes que tienen el significado distinto. El minuto no es el fragmento de la hora como el centímetro es el fragmento del metro. Es la duración que tiene la cualidad propia. Entonces la división del tiempo no es la operación análoga a la división del espacio que preserva la naturaleza de lo dividido. El pasado penetra el presente, no quedando atrás como la serie de los eventos que desaparecieron definitivamente.
Cuando recuerdas la infancia, no estás accediendo al pasado que existe en algún lugar remoto esperando que lo recuperes. Estás experimentando en el presente el pasado que nunca dejó de ser parte de ti, porque te constituyó como quien eres ahora. Todas las experiencias que viviste se acumulan en la duración, formando la personalidad que es la síntesis de todo lo vivido. Entonces el pasado no es la serie de los momentos muertos que quedaron atrás, sino la presencia viva que continúa influyendo el presente, determinando quién eres y qué harás. Esta conservación del pasado en el presente es la memoria que Bergson distingue radicalmente del hábito, que es la repetición mecánica sin la conservación cualitativa. El futuro ya está aquí, no como la realidad actualizada, pero sí como la tendencia que el presente contiene, orientándose hacia lo que vendrá. Cuando proyectas la acción que realizarás mañana, este futuro no es nada hasta que llegue. Es la anticipación presente que organiza la conducta actual preparándola para la situación futura. Esta anticipación no es la representación mental del futuro que construyes imaginativamente. Es la orientación práctica de la duración que se lanza hacia adelante. Entonces el futuro está presente como la dirección hacia la cual la vida se despliega. El pasado, el presente y el futuro no son las tres regiones separadas del tiempo, sino los tres aspectos de la duración única, que es la síntesis de lo que fue, lo que es y lo que será, siendo totalidad temporal indivisible. La memoria no está atrás en el pasado como si fuera archivo que guardas en lugar remoto que debes visitar para recuperar los recuerdos. Está en nosotros ahora, siendo la totalidad de lo vivido que conservas íntegramente, aunque no accedas conscientemente a todo. Cada experiencia que tuviste permanece en la memoria como virtualidad que puede actualizarse cuando las circunstancias lo requieren. Esta conservación integral del pasado es lo que hace posible el reconocimiento, el aprendizaje y la continuidad de la personalidad que se construye acumulando las experiencias sin perderlas. Entonces la memoria no es la función cerebral que almacena información selectivamente. Es la conservación total del pasado que el cerebro filtra, permitiendo que solo lo útil para la acción presente llegue a la conciencia. ¿Por qué la ciencia especializa lo que fluye, reduciendo la duración al tiempo medible? Porque la inteligencia humana se desarrolló para manipular la materia, entonces necesita representaciones estables que pueda manejar mediante los cálculos. La duración que fluye continuamente, cambiando cualitativamente, no se presta a manipulación. Entonces la inteligencia la congela dividiéndola en los instantes que puede contar y medir. Esta especialización es útil prácticamente porque permite la predicción y el control que la ciencia busca, pero es falsificación ontológica que sustituye el tiempo real por el símbolo espacial que lo representa. Confundir el símbolo con la realidad es el error fundamental que la filosofía debe corregir, mostrando que el tiempo vivido es duración, no extensión. El tiempo real que la física ignora es la duración que experimentas cuando vives, no cuando mides. Este tiempo no tiene las características que la física le atribuye, como la homogeneidad que hace todos los instantes idénticos o la reversibilidad que permite invertir el sentido del flujo temporal. La duración es heterogénea, siendo cada momento cualitativamente diferente del anterior porque contiene todo lo que lo precedió. Es irreversible, fluyendo siempre en misma dirección, desde el pasado hacia el futuro sin posibilidad de retroceso. Estas características no son propiedades que añades al tiempo desde perspectiva subjetiva. Son la naturaleza del tiempo mismo que la ciencia pierde al matematizarlo.
Recuperar esta naturaleza es tarea de la filosofía que usa la intuición para captar lo que la inteligencia analítica destruye al dividirlo. La inteligencia es la facultad que analiza dividiendo las totalidades en las partes que puede examinar separadamente. Cuando la inteligencia se enfrenta a la realidad, la descompone en los elementos discretos que puede manipular mediante los conceptos que construye. Esta operación es útil para conocer la materia inerte, que efectivamente está compuesta por las partes que pueden separarse sin perder su naturaleza. Puedes dividir la roca en los fragmentos y cada fragmento conserva las propiedades de la roca original. Pero cuando aplicas este método a la vida que es totalidad orgánica, la descompones destruyendo lo que intentabas conocer. El organismo dividido en los órganos muere, entonces la inteligencia que analiza pierde precisamente la vida que quería comprender. La inteligencia espacializa los objetos que estudia tratándolos como si fueran las extensiones que ocupan el espacio. Esta espacialización es natural porque la inteligencia evolucionó para manipular los objetos materiales, entonces representa todo como si tuviera las propiedades espaciales. Cuando la inteligencia piensa el tiempo, lo representa mediante la línea espacial, donde los momentos son los puntos. Cuando piensa la vida, la representa mediante los mecanismos que son las configuraciones espaciales de las partes. Esta tendencia espacializadora es lo que hace la inteligencia adecuada para la ciencia, que estudia la materia, pero inadecuada para la metafísica, que estudia la duración y la vida que no son espaciales. La inteligencia sirve para manipular la materia, proporcionando el conocimiento práctico que permite la acción eficaz. Los conceptos que la inteligencia construye son las herramientas que usa para organizar la experiencia de manera que puedas predecir y controlar los eventos. Cuando construyes el concepto de silla, abstraes las características comunes de las sillas particulares, creando la representación general que aplicas a los casos nuevos. Esta generalización es útil porque permite reconocer las sillas sin necesitar examinar cada una individualmente. Pero el concepto pierde la singularidad de cada silla particular que tiene las características únicas. Entonces el conocimiento conceptual es siempre abstracto, ignorando lo concreto en su riqueza cualitativa. La intuición, en contraste, capta la duración viendo lo indivisible sin destruirlo mediante el análisis. Esta facultad no divide la realidad en las partes, sino que coincide con ella, aprendiendo la totalidad en su flujo continuo. Cuando intuyes la duración, no la representas mediante los conceptos espaciales, sino que la vives desde dentro experimentando el flujo temporal directamente. Esta experiencia no es pasiva, como si simplemente recibieras las impresiones. Es activa, requiriendo esfuerzo de concentración, que te permite penetrar en la realidad captando su naturaleza íntima. La intuición es difícil porque va contra la tendencia natural de la inteligencia que quiere espacializar. Entonces, requieres disciplina filosófica que supere los hábitos que la inteligencia impone. La intuición es la simpatía intelectual que coincide con el objeto conociéndolo desde dentro. Esta simpatía no es sentimiento vago, sino modo riguroso de conocimiento que alcanza lo que el concepto no puede captar. Cuando simpatizas con la duración, te colocas en el flujo temporal, viviendo el cambio en lugar de observarlo desde fuera. Esta coincidencia es lo que hace la intuición superior a la inteligencia para conocer la vida y el espíritu, que son duraciones, no extensiones. No es que la intuición sea irracional, rechazando la razón.
Es suprarracional, siendo forma de conocimiento que trasciende los límites que la inteligencia analítica impone sin abandonar el rigor que el conocimiento genuino requiere. La filosofía precisa de la intuición, porque los problemas que estudia no pueden resolverse mediante el análisis que la inteligencia realiza. Cuando preguntas qué es la libertad, qué es la vida, ¿qué es el tiempo? No buscas los conceptos generales que aplicas externamente. Buscas comprensión íntima que solo la intuición proporciona coincidiendo con las realidades que estudias. La metafísica tradicional fracasó porque usó la inteligencia para problemas que requerían la intuición. Entonces construyó los sistemas conceptuales que no captaban las realidades que pretendían explicar. Bergson propone nueva metafísica basada en la intuición que renuncia a las construcciones conceptuales ambiciosas, contentándose con las descripciones precisas de lo que la intuición revela. ¿Por qué la razón analítica no alcanza la vida que es creación continua de novedad? Porque la razón opera con los conceptos fijos que captan lo que ya existe, sin poder anticipar lo nuevo que la vida produce. Cuando intentas explicar la evolución mediante los mecanismos conocidos, estás reduciendo lo nuevo a combinaciones de lo viejo. Entonces pierdes la novedad radical que caracteriza la vida. El análisis descompone la vida en los elementos que conoces, pero no puede recomponerla porque la síntesis vital no es suma de las partes, sino creación que trasciende los elementos que contiene. Solo la intuición que capta el impulso creador puede comprender la vida. Entonces la biología que usa solo la inteligencia necesariamente falla en explicar lo esencial. El conocimiento que el concepto no captura es la singularidad concreta que cada realidad posee. Los conceptos son generales aplicándose a las múltiples instancias. Entonces ignoran lo que hace cada instancia única. Cuando dices que Pedro es humano, usas el concepto humano que se aplica a todos los humanos, ignorando lo que hace Pedro ser Pedro y no Juan. Este conocimiento conceptual es útil para la vida práctica que no necesita captar la singularidad, pero es inadecuado para la filosofía que busca conocer las realidades en su concreción, no en su abstracción. La intuición proporciona este conocimiento concreto, coincidiendo con la realidad singular, captando lo que la hace ser ella misma y no otra cosa. La evolución de las especies no es el resultado del azar ciego que Darwin propuso acumulando las variaciones aleatorias que la selección natural preserva. Esta explicación mecanicista trata la vida como si fuera la materia que se organiza mediante los procesos ciegos sin dirección. Pero la complejidad creciente que la evolución muestra desde los organismos simples. El autor también decía que quien se suscriba ahora al canal gana 200 puntos de coeficiente intelectual. Pero la complejidad creciente que la evolución muestra desde los organismos simples hasta los complejos no puede explicarse mediante el azar que produciría igual cantidad de regresiones que de progresos. La vida muestra la tendencia definida hacia la complejización y la conciencia, que el azar no explica. Entonces debe haber el principio que orienta la evolución, aunque no sea el plan consciente que el finalismo postula. La evolución tampoco es la ejecución del plan preestablecido que el finalismo teológico afirmaba. Esta explicación hace la evolución desarrollo de las potencialidades que ya estaban contenidas en el origen. Entonces la novedad es solo aparente, siendo actualización de lo que ya existía, virtualmente. Pero esta concepción niega la creatividad radical que la evolución manifiesta, produciendo las formas que no estaban prefiguradas en los ancestros. El ojo de los vertebrados es invención genuina, no realización de diseño que estaba esperando ejecutarse. Entonces el finalismo,
que hace todo predeterminado es tan inadecuado como el mecanicismo, que hace todo accidental, siendo ambas doctrinas incapaces de reconocer la creatividad que caracteriza la vida. El impulso vital es la fuerza creadora que impulsa la evolución, inventando las formas nuevas, sin seguir el plan preestablecido. Este impulso no es entidad misteriosa que agregas a la materia, sino la vida misma en su aspecto dinámico de creación continua. Cuando la vida evoluciona, no está ejecutando el programa ni combinando los elementos preexistentes al azar. Está creando las formas que no existían antes, siendo genuinamente innovadora. Esta creatividad es lo que distingue la vida de la materia, que solo se reorganiza sin producir la novedad radical. El elan vital es el nombre que Bergson da a esta creatividad, que es la esencia de la vida. Entonces, comprender la vida es captar el impulso, no analizar los mecanismos que son solo manifestaciones externas. El elan vital es la explosión de novedad imprevisible que produce las formas que ninguna inteligencia podría haber anticipado. Cuando observas la historia de la vida desde las bacterias hasta los mamíferos, ves la serie de invenciones que no están conectadas por la necesidad lógica. El vuelo de las aves, la visión de los vertebrados, la conciencia humana son las creaciones que no se derivan de lo que vino antes, siendo saltos cualitativos. Esta discontinuidad es lo que hace la evolución creadora, no siendo el proceso continuo que gradualismo darwiniano describía. Las formas nuevas emergen mediante los saltos creativos que el impulso vital realiza. Entonces la evolución es la serie de las invenciones, no el desarrollo gradual de las variaciones mínimas. La vida es la creación continua, no el proceso que eventualmente alcanza el estado final, donde cesará de crear. Este carácter perpetuamente creativo es lo que distingue la vida de las máquinas, que ejecutan las funciones para las cuales fueron diseñadas sin inventar las funciones nuevas. El organismo vivo constantemente se adapta a las situaciones nuevas, inventando las respuestas que no estaban en su repertorio. Entonces, cada momento de la vida es creación. Esta creatividad no es excepcional, ocurriendo solo en los momentos especiales. Es la norma, siendo lo que hace la vida ser vida. Entonces, dejar de crear sería dejar de vivir. El impulso vital es esta creatividad perpetua que mantiene la vida en movimiento, impidiendo que se fije en las formas establecidas. ¿Por qué la evolución tiene la dirección sin tener el plan que especificaría el destino final? Porque el impulso vital se orienta hacia la complejificación y la conciencia, sin saber de antemano qué formas creará para alcanzar esta orientación. Esta es teleología sin finalidad, donde hay la tendencia general sin el objetivo específico. La vida tiende hacia la conciencia, siendo esta la dirección dominante que la evolución toma. Pero las formas específicas que la conciencia adopta en los diferentes linajes no estaban predeterminadas, siendo invenciones que el impulso vital realiza explorando las posibilidades que las circunstancias ofrecen. Entonces hay la dirección que no es arbitraria sin que haya el plan que fijaría el resultado. Entonces la evolución es orientada sin ser determinada. La fuerza que inventa las formas nuevas no es exterior a la vida como el Dios que crea desde fuera. Es inmanente, siendo la vida misma en su aspecto activo de creación. El impulso vital no es el creador separado que produce las criaturas. Es la creatividad que las criaturas encarnan, siendo el proceso que las constituye. Esta inmanencia es lo que hace la vida autónoma, no dependiendo de la causa externa que la dirija. La vida se crea a sí misma inventando las formas que la expresan. Entonces es
autocreación siendo causa sui que la metafísica tradicional atribuía solo a Dios. Bergson democratiza la creatividad distribuyéndola en toda la vida. Entonces, cada organismo participa del impulso creador que lo anima. Los críticos objetan que el elan vital es concepto oscuro que no explica nada siendo nombre que das a lo que no comprendes. Pero Bergson responde que la oscuridad está en pretender explicar la creatividad mediante los mecanismos que presuponen lo que deben explicar. El impulso vital no es explicación en el sentido científico que reduce lo desconocido a lo conocido. Es nombre que das a la realidad última que la intuición capta, pero que el concepto no puede analizar porque es simple siendo indivisible. La filosofía no siempre debe explicar mediante la reducción. Debe también describir lo que la intuición revela, aunque esta realidad trascienda las categorías que la inteligencia usa. El impulso vital es esta realidad que conoces mediante la intuición, que coincide con la vida experimentando su creatividad desde dentro. El determinismo confunde el tiempo con el espacio al representar las acciones futuras, como si ya estuvieran trazadas en una línea donde cada punto es el evento que necesariamente ocurrirá. Esta confusión es el error fundamental que genera la ilusión determinista, de que el futuro está fijado de antemano. Entonces tus elecciones son ilusorias, porque solo ejecutas lo que ya estaba determinado. Pero esta representación espacializa el tiempo, tratando los momentos futuros como si fueran las posiciones en el espacio, que ya existen esperando que las alcances. La duración real no tiene esta estructura espacial, siendo flujo donde el futuro no existe todavía. Entonces, no puede estar determinado, porque determinación requiere existencia de lo que es determinado. La afirmación de que antes de elegir la elección ya estaba determinada es falsa porque presupone que puedes observar el proceso de deliberación desde fuera como si fuera el objeto espacial. El determinista imagina que podría haber observador que, conociendo todos los estados anteriores y todas las leyes, podría predecir la elección. Entonces esta predicción mostraría que elección era necesaria. Pero esta es ficción que trata a la persona como el sistema físico, ignorando que la deliberación es duración donde el yo se constituye mediante el proceso mismo de elegir. No hay el yo fijo que tiene los motivos definidos que determinan la elección. El yo se crea mediante la elección. Entonces no puedes separar el yo de la elección tratándolos como la causa y el efecto que existen independientemente. El acto libre emana de la personalidad total, siendo expresión de quién eres, en la profundidad no resultado de los motivos que podrías enumerar. Cuando realizas la elección genuinamente libre, no es porque el motivo más fuerte venció a los motivos más débiles en competición que podías calcular. Es porque la elección expresa la totalidad de lo que eres, incluyendo todos los aspectos de tu personalidad que se sintetizan en el acto. Esta síntesis no es suma de las partes, siendo creación donde la personalidad se realiza inventando la respuesta, que no estaba prefigurada en los elementos que la componen. Entonces, la libertad no es ausencia de determinación externa, sino autodeterminación donde te creas a ti mismo mediante las elecciones que realizas. No hay el yo fijo que elige permaneciendo idéntico antes y después de la elección. Esta es ilusión sustancialista que trata el yo como la cosa permanente, que tiene las propiedades estables. Pero el yo es duración siendo flujo, donde cada momento modifica la totalidad. Entonces elegir es transformarse, no aplicar los criterios preexistentes a la situación nueva. Cuando eliges entre las alternativas, no hay el yo que pesa los motivos decidiendo cuál es más fuerte. Hay el proceso de deliberación que constituye el yo que emerge de este proceso, siendo diferente del yo que entró en la deliberación.
entonces la elección no es el acto del yo, sino el proceso que crea el yo nuevo. La elección crea el yo. Entonces no puedes decir que el yo causa la elección como si fueran las entidades separadas. Esta inversión de la relación causal habitual es lo que hace la libertad posible según Bergson. Si el yo causara la elección, entonces el yo debería existir completamente antes de la elección siendo causa que produce el efecto. Pero entonces la elección sería determinada por el yo preexistente, entonces no sería libre. La libertad requiere que la elección constituya el yo no, que el yo determine la elección. Entonces la causalidad opera en dirección opuesta a la que determinismo supone. El acto libre es autoconstitutivo siendo el proceso que produce el agente que lo realiza, no la ejecución que el agente preexistente realiza. Porque el determinismo es la ilusión retrospectiva que surge de observar el acto después de que ocurrió. Porque cuando miras hacia atrás, después de haber elegido, ves el camino que tomaste como si fuera el único posible, olvidando que antes de elegir había las alternativas genuinas. Esta retrospección crea la ilusión de necesidad, porque el acto realizado elimina las posibilidades que no actualizaste entonces, parece que solo esta posibilidad existía. Pero antes de elegir las posibilidades, eran reales no siendo meras representaciones mentales de lo que podría ocurrir. El determinismo comete el error de proyectar la necesidad retrospectiva sobre el momento de la elección donde había la indeterminación genuina, entonces confunde lo que ocurrió con lo que debía ocurrir. La libertad como la imprevisibilidad radical no es azar que produciría las acciones sin relación con la personalidad. Esta es objeción que los deterministas plantean diciendo que si actos no están determinados, entonces son aleatorios no siendo expresiones del yo. Pero Bergson rechaza esta dicotomía entre determinismo y azar, mostrando que hay la tercera opción que es la creación. El acto libre no está determinado por el pasado, pero tampoco es aleatorio siendo expresión de la personalidad que se crea mediante el acto. Esta creación es imprevisible porque inventa lo nuevo que no estaba contenido en lo viejo, entonces ningún conocimiento del pasado permitiría predecirlo. Pero no es arbitraria porque expresa la totalidad de la personalidad. Entonces es profundamente tuya, aunque no esté determinada causalmente. Los filósofos que defienden el determinismo están bajo el hechizo de la representación espacial, que hace el tiempo parecer la línea donde los eventos futuros ya existen como los puntos. Esta espacialización es natural porque la inteligencia tiende a espacializar todo para manipularlo conceptualmente. Pero es falsificación que destruye la libertad al negar la creatividad que la duración hace posible. La tarea de la filosofía es liberar el pensamiento de esta ilusión espacializadora, mostrando mediante la intuición que la duración es flujo creativo donde el futuro no existe. Entonces no puede estar determinado. Esta liberación no es solo teórica, siendo práctica porque afecta cómo vives, reconociendo que eres creador de ti mismo, no ejecutor de un destino que ya estaba escrito. La memoria no está en el cerebro como si fuera el archivo que almacena los recuerdos en las neuronas que funcionan como los depósitos. Esta es concepción materialista que trata la memoria como la función cerebral, reduciendo el pasado a las huellas físicas que el cerebro conserva. Pero Bergson argumenta que esta concepción es inadecuada porque no explica cómo las huellas materiales podrían contener el sentido cualitativo de los recuerdos que revives. La huella neuronal es la modificación física que no tiene las propiedades de la experiencia que recuerdas, entonces no puede ser el recuerdo mismo. Además, la
conservación integral del pasado que la memoria demuestra excede ampliamente la capacidad de almacenamiento que el cerebro tendría si guardara todos los detalles de las experiencias vividas. El cerebro es el filtro, no el depósito que selecciona entre los recuerdos disponibles, permitiendo que solo los útiles para la acción presente lleguen a la conciencia. Esta función selectiva es lo que explica por qué recuerdas tan poco de todo lo que viviste, aunque todo esté conservado en la memoria. El cerebro no produce los recuerdos mediante las activaciones neuronales. Permite que los recuerdos se actualicen, bloqueando los que no son relevantes para la situación presente. Esta inversión de la relación habitual entre el cerebro y la memoria es revolucionaria, porque hace el cerebro órgano de atención a la vida, no órgano de conservación del pasado. Entonces las lesiones cerebrales no destruyen los recuerdos, sino que impiden su actualización. Entonces los recuerdos permanecen intactos pero inaccesibles. El pasado todo se conserva íntegramente sin pérdida, aunque no accedas conscientemente a la mayoría de lo conservado. Esta conservación total es lo que Bergson llama la memoria pura, que es la totalidad virtual del pasado que continúa existiendo, aunque no se actualice en el presente. Cada experiencia que viviste permanece en la memoria como la virtualidad que puede actualizarse cuando las circunstancias lo requieren. No es que olvidas las experiencias destruyéndolas, es que no las actualizas manteniéndolas virtuales, entonces están ahí, sin estar presentes a la conciencia. Esta virtualidad del pasado es lo que hace posible el reconocimiento espontáneo, donde recuerdos que no habías pensado durante años súbitamente surgen cuando encuentras los estímulos apropiados. La memoria pura es la totalidad virtual que contiene todo el pasado en estado no actualizado, esperando las ocasiones que permitirán su actualización. Esta totalidad no es colección de los recuerdos discretos que podrías enumerar uno por uno. Es multiplicidad continua donde cada recuerdo se interpenetra con todos los demás, formando la síntesis que es tu vida entera como duración. Cuando actualizas el recuerdo particular, no lo extraes de archivo donde estaba guardado separadamente. Lo extraes de la totalidad donde estaba fusionado con todos los demás. Entonces, el recuerdo que revives contiene implícitamente toda tu historia personal. Esta es razón por la cual los recuerdos tienen las resonancias emocionales que los conectan con otros momentos de tu vida. La memoria hábito, en contraste con la memoria pura, es la repetición útil de las acciones aprendidas que se ejecutan automáticamente, sin requerir el recuerdo consciente. Cuando aprendes a caminar, a hablar, a tocar instrumento, estás formando los hábitos que son las disposiciones corporales, no los recuerdos que revives. Estos hábitos son útiles porque liberan la conciencia de necesidad de recordar conscientemente cada detalle de las acciones que realizas rutinariamente, pero no son memoria genuina, siendo repetición mecánica que no conserva el pasado cualitativamente, sino que lo reproduce como el mecanismo. La confusión entre la memoria hábito y la memoria pura es lo que llevó a los psicólogos a localizar la memoria en el cerebro, porque los hábitos sí dependen de las conexiones neuronales que los ejecutan. ¿Por qué recuerdas tan poco de todo lo que viviste si la memoria conserva todo? Porque el cerebro filtra severamente los recuerdos, permitiendo que solo los útiles para la acción presente se actualicen. Esta función pragmática del cerebro es necesaria porque si todos los recuerdos se actualizaran, simultáneamente estarías abrumado por el flujo de las imágenes, entonces no podrías actuar eficazmente. La atención a la vida requiere olvido selectivo que mantiene la mayoría del pasado virtual, permitiendo que solo lo relevante se actualice. Entonces el olvido no es pérdida,
sino filtración que hace posible la acción concentrada. Los casos patológicos donde el filtro falla y los recuerdos invaden la conciencia muestran que demasiada memoria es tan problemática como muy poca. El inconsciente bergsoniano es la memoria pura que contiene el pasado que no se actualiza permaneciendo virtual. Esta concepción del inconsciente es diferente del inconsciente freudiano, que es el depósito de los deseos reprimidos que pugnan por manifestarse. Para Bergson, el inconsciente no es lo reprimido, siendo simplemente lo virtual que no se actualiza porque no es útil para la acción presente. No hay las fuerzas oscuras que luchan por emerger, sino solo la totalidad del pasado que permanece disponible sin ser presente. Esta es concepción más simple y menos dramática del inconsciente, pero más adecuada para explicar los fenómenos de la memoria que no involucran los conflictos que el psicoanálisis enfatiza. La percepción no reproduce la realidad copiándola como el espejo que refleja los objetos que están frente a él. Esta es teoría representacional que trata la percepción como la imagen mental que duplica el mundo externo, proporcionando la copia que la conciencia examina. Pero Bergson rechaza esta teoría argumentando que la percepción no es la reproducción sino la selección que el cuerpo realiza entre las infinitas acciones posibles que el universo contiene. Cuando percibes el objeto, no estás recibiendo la imagen que el objeto envía a tu cerebro. Estás seleccionando los aspectos del objeto que interesan a tus necesidades prácticas, ignorando los demás. Entonces la percepción es empobrecimiento, no enriquecimiento de la realidad. La percepción selecciona lo que interesa a la acción, dejando de lado los aspectos que no son útiles para los propósitos prácticos. Cuando miras la mesa no percibes todas las propiedades físicas que la mesa tiene, como las vibraciones moleculares, los campos electromagnéticos, la estructura atómica. Percibes solo las propiedades macroscópicas que son relevantes para usar la mesa como soporte de los objetos. Entonces tu percepción es fragmento minúsculo de la realidad total que la mesa contiene. Esta selección no es distorsión que añade subjetivamente, es función del cuerpo que filtra la realidad, reteniendo solo lo utilizable. Entonces la percepción es objetiva, siendo recorte de la realidad, no construcción que la conciencia produce. El cerebro no produce la percepción añadiendo las cualidades que la materia no tiene. Esta es concepción idealista que hace el cerebro creador de la experiencia perceptiva. Entonces, el mundo percibido es construcción mental, no realidad externa. Pero Bergson invierte esta relación argumentando que el cerebro no añade, sino que resta, eliminando los aspectos de la realidad que no interesan a la acción. El universo es plenitud de las imágenes que interactúan unas con otras según las leyes físicas. El cerebro selecciona entre estas imágenes las que son relevantes para el cuerpo que debe actuar. Entonces la función cerebral es negativa, siendo eliminación, no producción. Entonces las lesiones cerebrales no destruyen las percepciones, sino que impiden la selección. Entonces la conciencia se inunda con las imágenes que normalmente serían filtradas. La percepción pura, que sería la percepción sin la selección que el cuerpo realiza, captaría la totalidad de las acciones que el universo contiene. Esta percepción pura es el límite ideal que ningún ser vivo alcanza, porque todos tienen los cuerpos que necesitan seleccionar para actuar. Pero puedes aproximarte a la percepción pura en los estados donde la atención a la acción se relaja, como en los sueños o en las contemplaciones estéticas, donde percibes los aspectos que normalmente ignoras porque no son útiles. Estos estados muestran que la percepción ordinaria es reducción de la percepción pura, que contiene infinitamente más de lo que la atención práctica retiene.
Entonces la percepción no es ventana estrecha que te da acceso limitado al mundo. Es filtro que reduce la plenitud que potencialmente puedes percibir. El cuerpo es el centro de acción que organiza la percepción según las necesidades prácticas que tiene. Cuando te mueves por el mundo, tu cuerpo selecciona constantemente entre las infinitas estimulaciones que recibes, las que requieren respuesta inmediata ignorando las demás. Esta selección es inconsciente, operando automáticamente sin deliberación. Entonces no notas que estás constantemente filtrando la realidad, pero cuando reflexionas sobre la percepción descubres que es altamente selectiva. Entonces lo que percibes es fracción minúscula de lo que podrías percibir si no estuvieras orientado a la acción. El cuerpo no es obstáculo que limita la percepción, impidiendo que captes la realidad. Es instrumento que hace posible la acción eficaz, seleccionando lo relevante. ¿Por qué percibes tan poco de la riqueza que la realidad contiene? Porque la atención a la vida requiere concentración que elimina las distracciones, enfocándose en lo útil. Si percibieras todo, serías incapaz de actuar, porque estarías abrumado por la cantidad de las informaciones. Entonces, la selección es necesaria para la sobrevivencia. Los animales tienen las percepciones diferentes de las humanas, no porque sus órganos sensoriales sean deficientes, sino porque sus necesidades son diferentes. Entonces seleccionan los aspectos diferentes de la realidad. El murciélago, que percibe mediante el ultrasonido, capta los aspectos que tú ignoras porque sus necesidades prácticas son diferentes. Entonces la percepción es relativa a las necesidades del organismo, no siendo representación neutra de la realidad objetiva. La economía de la percepción que hace el cuerpo, seleccionar solo lo útil, es principio fundamental que explica por qué la conciencia es limitada. La conciencia no es limitada porque el cerebro es insuficiente para contener las representaciones de toda la realidad. Es limitada porque la función de la conciencia es preparar la acción. Entonces solo lo que es relevante para la acción necesita ser consciente. Las percepciones que no tienen las consecuencias prácticas permanecen inconscientes, no porque estén reprimidas, sino porque no necesitan actualizarse. Esta es economía que optimiza el uso de los recursos cognitivos, concentrándolos donde son necesarios. Entonces, la limitación es característica adaptativa, no defecto que debe corregirse. Ni el idealismo que afirma que solo el espíritu existe, ni el materialismo que afirma que solo la materia existe, captan la realidad que es dualidad de dos movimientos opuestos. El idealismo de Berkeley reduce los objetos a las percepciones que la mente tiene. Entonces, el mundo externo desaparece siendo colección de las ideas que Dios mantiene en su mente cuando nadie las percibe. Pero esta reducción elimina la resistencia que el mundo opone a la voluntad. Entonces no explica por qué no puedes modificar la realidad mediante el pensamiento, como podrías si fuera solo tu representación. El materialismo, en contraste, reduce la conciencia a las funciones cerebrales. Entonces el espíritu desaparece siendo epifenómeno de los procesos neuronales que son lo único real. Pero esta reducción no explica la memoria que conserva el pasado, excediendo ampliamente las capacidades de almacenamiento del cerebro. La imagen es la realidad que precede la división entre el sujeto y el objeto, siendo más fundamental que los términos que la metafísica opone. Cuando percibes el árbol, no hay primero el objeto externo que causa la percepción en el sujeto interno. Hay la imagen que es el árbol mismo en tanto que aparece a la percepción sin ser ni puramente objetivo ni puramente subjetivo.
Esta imagen no es la representación mental del árbol que estaría en tu mente. Es el árbol tal como se da a la percepción siendo realidad, que no es ni material ni mental, sino anterior a esta distinción. El universo está compuesto por las imágenes que interactúan unas con otras. Según las leyes, entonces, la realidad fundamental no es ni la materia ni el espíritu, sino las imágenes que son neutras respecto a esta dicotomía. La materia es el conjunto de las imágenes actuales que existen en el presente interactuando causalmente unas con otras. Estas imágenes no son mentales siendo realidades físicas que la ciencia estudia mediante las leyes que descubre, pero tampoco son materia en el sentido tradicional de sustancia inerte que carece de las cualidades. Entonces, las imágenes son más ricas que los átomos que el materialismo postula. La materia es sistema de las imágenes que se determinan mutuamente según las regularidades. Entonces el mundo material no es construcción mental, sino realidad objetiva que existe, independientemente de que la percibas. Pero esta realidad no es opaca, siendo imagen. Entonces tiene las cualidades perceptibles que el materialismo eliminaba, tratando la materia como sustrato sin propiedades. La memoria, en contraste con la materia, es el conjunto de las imágenes virtuales que ya no existen actualmente, pero que se conservan, como las posibilidades de actualización. Estas imágenes virtuales no están en ningún lugar del espacio, no ocupando las posiciones que podrías localizar. Están en la duración siendo pasado, que persiste virtualmente. Entonces la memoria no es parte del mundo material que la ciencia estudia. Es dimensión espiritual que trasciende la materialidad sin ser puramente subjetiva, porque el pasado que conserva es real aunque no sea actual. Esta distinción entre lo actual y lo virtual es clave para comprender la relación entre la materia y la memoria, que son dos modos de existencia, no dos sustancias separadas. El cuerpo es el punto de encuentro entre la materia y la memoria, siendo imagen actual que se conecta con la CIA. Imágenes virtuales. Tu cuerpo pertenece al mundo material, siendo organismo que interactúa causalmente con los objetos según las leyes físicas. Pero también es centro donde los recuerdos se actualizan, convirtiéndose en las percepciones y las acciones. Entonces el cuerpo es interfaz entre lo virtual y lo actual. Esta doble naturaleza del cuerpo es lo que hace posible la acción que requiere tanto la percepción del presente material como la memoria del pasado espiritual. Entonces el cuerpo no es ni puramente material ni puramente espiritual, siendo realidad mixta que participa de ambos dominios, siendo puente que los conecta. ¿Por qué la falsa alternativa entre el idealismo y el materialismo dominó la filosofía durante siglos? Porque los filósofos aceptaban el marco dualista que divide la realidad en dos sustancias opuestas. Entonces tenían que elegir entre reducir una a la otra o mantener ambas separadas sin poder explicar su interacción. Bergson rechaza este marco mostrando que la división entre el espíritu y la materia es abstracción posterior a la realidad concreta, que es sistema de las imágenes, algunas actuales y otras virtuales. Esta realidad concreta no es ni espiritual ni material, en el sentido tradicional, siendo dualidad de dos movimientos opuestos que se interpenetran. Entonces, no necesitas elegir entre los extremos, porque la realidad es intermedia, conteniendo ambos aspectos. La tercera vía entre los extremos que Bergson propone no es compromiso que intenta combinar los elementos del idealismo y del materialismo.
es superación radical del problema que muestra que los términos estaban mal planteados desde el inicio. El idealismo y el materialismo comparten el error de espacializar la duración tratando el tiempo como si fuera sucesión de los instantes. Entonces ambos pierden la continuidad que caracteriza la memoria. El idealismo hace la memoria colección de las representaciones discretas. El materialismo hace la memoria conjunto de las huellas cerebrales. Pero la memoria real es duración donde el pasado se conserva cualitativamente sin dividirse en las partes. Entonces ni el idealismo ni el materialismo la captan. Solo la intuición que coincide con la duración puede comprender la memoria. Entonces necesitas abandonar las categorías espaciales que ambas doctrinas usan. El rizo nace cuando el humano actúa como la máquina perdiendo la flexibilidad que caracteriza la vida, adaptándose a las situaciones nuevas. Esta mecanización de lo vivo es lo que provoca la risa siendo cómica, porque revela la inadecuación entre el comportamiento mecánico y la situación que requiere adaptación. Cuando alguien tropieza porque no notó el obstáculo, ríes porque el cuerpo continuó moviéndose automáticamente sin ajustarse al entorno. Entonces la rigidez mecánica se impuso sobre la atención flexible que la vida normalmente muestra. Esta es esencia de lo cómico que Bergson identifica siendo contraste entre la vida que debe fluir, la repetición mecánica que la congela. La rigidez aplicada a la vida produce lo cómico porque la vida es movimiento y adaptación. Entonces, cuando se fija en los patrones rígidos, pierde su naturaleza. El personaje cómico es aquel que tiene las manías, los tics, las obsesiones que repite automáticamente sin notar que las circunstancias cambiaron requiriendo respuestas diferentes. El avaro que acumula dinero obsesivamente sin disfrutarlo es cómico, porque su comportamiento es mecánico, siendo repetición de la acción fija. El distraído que continúa haciendo lo mismo, sin notar el cambio de situación, es cómico porque su conciencia está ausente, entonces actúa como autómata. Estos casos muestran que la comicidad surge cuando la flexibilidad vital es reemplazada por la automatización mecánica. La repetición automática en el contexto que exige la flexibilidad es estructura fundamental de las situaciones cómicas. Cuando el personaje repite la frase, el gesto, la acción en las situaciones diferentes, donde esta repetición es inapropiada, la situación se vuelve cómica. El humor de la repetición viene de contradicción entre la variabilidad que la situación demanda y la fijeza que el personaje muestra. Entonces ríes de la inadecuación entre el comportamiento y el contexto. Esta es razón por la cual los chistes funcionan mediante las fórmulas que repites, aplicándolas a los casos donde son incongruentes. Entonces, la estructura de la comicidad es siempre tensión entre lo mecánico y lo vivo. La sociedad usa el riso como la corrección que castiga los comportamientos que se desvían de las normas sociales sin recurrir a la violencia física. Cuando alguien actúa de manera rígida, ignorando las convenciones sociales que requieren flexibilidad, los demás ríen. Entonces el riso es sanción que humilla sin dañar. Esta función social del riso es importante porque mantiene la cohesión sin usar la fuerza. Entonces es mecanismo sutil de control que opera mediante la vergüenza que el ridículo produce. El miedo a ser ridiculizado te hace conformarte a las expectativas sociales. Entonces el riso es instrumento que la sociedad usa para moldear los comportamientos, eliminando las excentricidades que amenazan el orden. La comedia como género artístico explota las situaciones donde los gestos automáticos y las distracciones
revelan la mecanización de lo vivo. Los personajes cómicos son tipos que encarnan las rigideces, siendo caricaturas que exageran los comportamientos mecánicos que todos tienen en grado menor. El avaro, el hipócrita, el pedante son tipos cómicos, porque sus comportamientos son predecibles, siendo repeticiones de los patrones fijos. La trama cómica multiplica las situaciones donde estos patrones se vuelven inadecuados. Entonces la rigidez del personaje choca con la variabilidad de las circunstancias, produciendo los efectos cómicos. Entonces la comedia es espejo que muestra las mecanizaciones que normalmente no notas, porque son sutiles, pero que cuando se exageran, se vuelven ridículas. ¿Por qué ríes de la mecanización de lo vivo en lugar de compadecerte del personaje que sufre la rigidez? Porque el riso requiere la insensibilidad temporal que suspende la simpatía permitiendo que observes el comportamiento objetivamente. Cuando simpatizas con la persona que sufre, no ríes porque sientes su dolor. Entonces la mecanización no es cómica siendo trágica, pero la comedia te mantiene a distancia eliminando la emoción. Entonces puedes observar la rigidez sin compadecerte. Esta insensibilidad no es crueldad, siendo simplemente la actitud desinteresada que el arte requiere. Entonces el riso es fenómeno estético que presupone distancia emocional. Sin esta distancia, la mecanización provocaría tristeza, no risa. Entonces la comedia debe evitar que simpatices con los personajes. La estética como la filosofía de la vida que Bergson desarrolla muestra que el arte revela aspectos de la realidad que la percepción ordinaria ignora. El arte no es imitación que copia la naturaleza reproduciendo sus apariencias. Es revelación que muestra lo que normalmente no percibes porque la atención práctica lo filtra. El artista tiene la percepción más pura que capta las cualidades que la utilidad elimina. Entonces el arte te da acceso a la realidad que la vida práctica oculta. La comedia específicamente revela la mecanización de lo vivo que normalmente no notas porque es sutil, pero el cómico la exagera, haciendo visible la rigidez. Entonces ríes reconociendo la verdad que el arte muestra. Entonces el riso no es solo entretenimiento, siendo conocimiento que la intuición artística proporciona. El cinema es la secuencia de las imágenes fijas que se proyectan rápidamente creando la ilusión del movimiento que realmente no existe en la película. Cada fotograma es imagen estática que captura el instante congelado. Entonces, cuando proyectas los fotogramas sucesivamente a velocidad suficiente, el cerebro los sintetiza, creando la percepción del movimiento continuo. Pero este movimiento es ilusión, siendo construcción que la mente añade a las imágenes que en sí mismas son inmóviles. Bergson usa el cinema como metáfora de cómo la inteligencia piensa el movimiento, espacializándolo entonces, perdiendo la continuidad que caracteriza el movimiento real. La inteligencia cinematográfica trata el movimiento como suma de las posiciones estáticas. Entonces lo piensa sin captar su naturaleza, que es duración. El movimiento real no es la suma de las paradas, siendo flujo continuo que no se descompone en las posiciones discretas. Cuando observas el objeto moverse, no percibes las posiciones sucesivas que el objeto ocupa. Percibes el movimiento como totalidad indivisible que es cambio continuo. Entonces el movimiento no es serie de las inmovilidades. Esta es distinción fundamental que Bergson enfatiza, mostrando que la inteligencia comete error al descomponer el movimiento en las posiciones, tratándolo como trayecto espacial, no como cambio temporal.
El movimiento vivido es duración, siendo diferente del movimiento espacializado que la geometría estudia, entonces no puedes reducir uno al otro sin falsificar la experiencia. Zenón formuló las paradojas que muestran que el movimiento es imposible si lo piensas como serie de las posiciones. La paradoja de Aquiles y la tortuga afirma que Aquiles nunca alcanzará la tortuga porque debe primero llegar donde la tortuga estaba. Pero mientras tanto, la tortuga avanzó, entonces hay nueva distancia que cubrir, y así infinitamente. Esta paradoja confunde el trayecto con la trayectoria, tratando el movimiento como si fuera serie infinita de las posiciones que Aquiles debe ocupar. Pero el movimiento real no ocupa las posiciones, siendo acto indivisible que Aquiles realiza, entonces no hay problema de infinitas posiciones que recorrer. Zenón mostró sin quererlo que la inteligencia espacializadora no puede captar el movimiento. Entonces necesitas la intuición que lo capta como duración. La inteligencia tiene la estructura cinematográfica de la realidad porque opera tomando los instantáneos del flujo continuo que luego recompone artificialmente. Cuando piensas sobre el cambio, tomas los estados sucesivos tratándolos como si fueran fijos. Entonces el cambio es serie de los estados inmóviles. Esta operación es útil para la ciencia, que necesita medir y calcular, entonces la espacialización es legítima metodológicamente. Pero se vuelve error cuando confundes el símbolo espacial con la realidad temporal que simboliza, entonces piensas que el movimiento realmente es serie de las posiciones. La física hace este error sistemáticamente, tratando el tiempo como cuarta dimensión del espacio. Entonces pierde la duración que es esencia del tiempo real. La inteligencia corta el flujo en los instantáneos que puede manipular conceptualmente. Entonces pierde la continuidad que caracteriza la duración. Cuando analizas el movimiento, lo detienes mentalmente, examinando las posiciones que el objeto ocupa. Entonces, el análisis destruye lo que intenta comprender. Esta es limitación fundamental de la inteligencia que opera mediante la división. Entonces no puede captar lo indivisible. La duración es indivisible porque dividirla es cambiar su naturaleza. Entonces la inteligencia que divide necesariamente falla en captarla. Solo la intuición que coincide con el flujo sin dividirlo puede conocer la duración. Entonces la filosofía debe usar la intuición, no la inteligencia, para los problemas que involucran el tiempo y la vida. ¿Por qué piensas el movimiento sin moverlo, espacializándolo en lugar de captarlo como duración? Porque la inteligencia evolucionó para manipular la materia. Entonces representa todo espacialmente, siendo esta la forma que permite el control práctico. Cuando necesitas predecir dónde estará el objeto, debes calcular su trayectoria usando las posiciones y las velocidades. Entonces, la espacialización es necesaria para la acción, pero esta necesidad práctica no justifica la confusión ontológica que trata la espacialización como revelación de la naturaleza real del movimiento. El símbolo espacial es útil sin ser verdadero, entonces debes distinguir entre la utilidad práctica y la verdad metafísica, no reduciendo la segunda a la primera como el pragmatismo hace. La ilusión de la discontinuidad que el cinema ejemplifica es error fundamental que afecta no solo la comprensión del movimiento, sino también la comprensión de la vida y la libertad. Cuando tratas la vida como serie de los estados químicos, pierdes la creatividad que caracteriza el impulso vital. Cuando tratas la libertad como serie de las decisiones, pierdes la indeterminación que hace las elecciones genuinas.
En todos estos casos, la inteligencia espacializadora impone la discontinuidad sobre las realidades que son continuas. Entonces necesitas la intuición que las capta sin falsificarlas. Esta es razón por la cual Bergson insiste tanto en la diferencia entre la inteligencia y la intuición. Entonces, no es solo cuestión metodológica, siendo cuestión metafísica sobre cuál facultad capta la realidad verdadera. El mecanicismo reduce la vida a la química compleja, afirmando que los organismos son máquinas sofisticadas, que operan según las leyes físico-químicas, sin necesitar principios vitales adicionales. Esta explicación trata la vida como si fuera la materia, que se organiza mediante los procesos ciegos. Entonces la diferencia entre lo vivo y lo inerte es sólo de complejidad, no de naturaleza. Los mecanicistas argumentan que todas las funciones vitales como la nutrición, la reproducción, la sensibilidad, pueden explicarse mediante las reacciones químicas. Entonces no necesitas postular el impulso vital que Bergson propone. Pero esta reducción ignora la creatividad que caracteriza la vida, produciendo las formas que no estaban contenidas en los elementos químicos que las componen. Entonces el mecanicismo pierde lo esencial. El finalismo, en contraste, afirma que la vida ejecuta el plan previo que especifica las formas que producirá entonces la evolución, es desarrollo teleológico dirigido hacia los fines predeterminados. Esta explicación hace la vida inteligencia que conoce de antemano lo que creará. Entonces la creatividad es sólo aparente, siendo actualización de las potencialidades que ya estaban presentes. Los finalistas, como los teólogos naturales, argumentan que la complejidad de los órganos, como el ojo, muestra el diseño inteligente que sólo el creador podría haber producido. Entonces la evolución es ejecución del plan divino. Pero esta explicación niega la novedad radical que la evolución manifiesta, inventando las formas que ninguna inteligencia podría haber anticipado. Entonces, el finalismo también pierde lo esencial, aunque por razón opuesta al mecanicismo. Ambas doctrinas niegan la novedad radical que es característica fundamental de la vida que crea lo imprevisible. El mecanicismo niega la novedad, diciendo que las formas nuevas son combinaciones de los elementos viejos. Entonces la creatividad es ilusión. El finalismo niega la novedad, diciendo que las formas nuevas son actualizaciones de las potencialidades viejas. Entonces la creatividad también es ilusión. Pero la vida muestra la creatividad genuina, produciendo las formas que trascienden tanto los elementos como las potencialidades, siendo inventiva. El ojo no es combinación de los elementos químicos ni actualización del diseño preexistente, siendo invención que la evolución realizó explorando las posibilidades sin saber de antemano qué produciría. Esta es creatividad que ni el mecanicismo ni el finalismo pueden explicar. La evolución crea lo imprevisible mediante los saltos creativos que producen las formas que ningún conocimiento del pasado permitiría predecir. Cuando observas la historia de la vida, ves la serie de las invenciones como el vuelo, la visión, la conciencia, que emergen sin estar prefiguradas en los ancestros. Estas invenciones no son desarrollos graduales que puedes explicar mediante las variaciones pequeñas que se acumulan. Son saltos cualitativos que transforman radicalmente los organismos. Entonces, la evolución no es gradual, siendo puntuada por las transformaciones repentinas. Esta discontinuidad es lo que el darwinismo no explica, porque trata la evolución como acumulación continua de las variaciones. Entonces pierde los saltos creativos que caracterizan la vida.
El ojo, según Bergson, no fue planejado por el creador que diseñó su estructura, ni surgió por el azar que combinó los elementos hasta encontrar la configuración funcional. Estas son las dos explicaciones que los filósofos ofrecen, entonces parecen agotar las posibilidades. Pero hay la tercera opción, que es la creación mediante el impulso vital, que explora las posibilidades, inventando las formas sin seguir el plan ni depender del azar. El ojo surgió en múltiples linajes independientes como los vertebrados, los moluscos, los artrópodos, siendo convergencia que muestra que la evolución tiende hacia la visión sin tener el diseño específico. Esta tendencia no es finalidad consciente, siendo orientación del impulso vital que se dirige hacia la conciencia. Entonces, el ojo es invención que realiza esta tendencia. ¿Por qué ninguna de las dos teorías explica la invención que caracteriza la evolución? Porque ambas presuponen que la novedad debe derivarse de lo viejo mediante las operaciones que conocemos como la combinación o la actualización. Pero la invención genuina no deriva de lo viejo, siendo creación de lo nuevo que trasciende los elementos que lo componen. Cuando el artista crea la obra de arte, no está combinando los elementos preexistentes ni actualizando las potencialidades, siendo creación que inventa lo que no existía. Entonces la obra trasciende sus materiales. Del mismo modo, cuando la vida crea las realidades sin intentar manipularlas. Esta transformación es lo que produce la intuición, que es modo de conocimiento que combina la inmediatez del instinto con la amplitud de la inteligencia. La intuición conoce desde dentro como el instinto, pero no está limitada a los objetos específicos, pudiendo captar las duraciones diversas. Entonces es superior tanto al instinto como a la inteligencia para los problemas metafísicos. El humano es el ser donde la inteligencia es dominante. Entonces los humanos son fabricadores de las herramientas que usan para transformar el mundo. La evolución humana es historia de las innovaciones técnicas, desde las herramientas de piedra hasta las máquinas modernas, mostrando que la inteligencia es lo que caracteriza a la especie. Pero esta dominancia de la inteligencia tiene el costo que es la pérdida del instinto que los animales conservan. Entonces los humanos no tienen el conocimiento innato que les dice qué hacer. Deben aprender todo mediante la experiencia. Entonces, la infancia humana es larga, porque los niños necesitan tiempo para adquirir el conocimiento que los animales tienen instintivamente. Esta es razón por la cual los humanos son vulnerables, requiriendo la cultura que transmite el conocimiento acumulado. Los animales, en contraste, tienen el instinto dominante. Entonces saben qué hacer, sin necesitar el aprendizaje. La araña teje la red perfectamente sin haber sido enseñada porque el instinto guía su comportamiento. El castor construye la presa usando las técnicas complejas que son innatas. Estos comportamientos muestran que el instinto proporciona el conocimiento sofisticado que es específico y eficaz. Pero los animales carecen de la inteligencia que les permitiría adaptarse a las situaciones nuevas. Entonces están fijos en los patrones rígidos. Cuando el ambiente cambia, los animales que dependen del instinto no pueden innovar. Entonces se extinguen, mientras los humanos que tienen la inteligencia pueden inventar las respuestas nuevas sobreviviendo. ¿Por qué? La evolución bifurcó produciendo la línea del instinto que domina en los animales y la línea de la inteligencia que domina en los humanos, porque el impulso vital encontró dos maneras de responder al desafío que la materia presenta. El instinto responde, especializándose entonces, conoce perfectamente lo específico,
siendo eficaz en su dominio estrecho. La inteligencia responde generalizándose. Entonces conoce imperfectamente lo general, siendo capaz de resolver los problemas diversos. Estas son dos estrategias que la vida usa para dominar la materia. Entonces la bifurcación no es accidente, siendo resultado de las posibilidades que la materia ofrece. Los animales que siguieron la línea del instinto se volvieron especialistas. Los humanos que siguieron la línea de la inteligencia se volvieron generalistas. Las dos direcciones de la vida que el instinto y la inteligencia representan son complementarias, no opuestas. Entonces cada una tiene las ventajas que la otra carece. El instinto tiene la certeza y la precisión. Entonces el animal que actúa instintivamente no duda sabiendo exactamente qué hacer, pero carece de la flexibilidad. Entonces no puede adaptarse cuando las circunstancias cambian. La inteligencia tiene la flexibilidad y la inventiva. Entonces el humano puede resolver los problemas nuevos, pero carece de la certeza. Entonces debe experimentar cometiendo los errores antes de encontrar la solución. Estas son las dos maneras de conocer que la vida desarrolló. Entonces, ninguna es superior absolutamente, siendo cada una apropiada para el contexto diferente. La intuición, que combina la inmediatez del instinto con la amplitud de la inteligencia, es la facultad que la filosofía necesita para captar la duración. El instinto no puede hacer filosofía porque está limitado a los objetos específicos, entonces no puede generalizarse. La inteligencia tampoco puede hacer filosofía porque espacializa, entonces no puede captar la duración. Solo la intuición, que es instinto ampliado y desinteresado, puede coincidir con la duración. Entonces es la facultad metafísica. Pero la intuición es difícil, requiriendo el esfuerzo que va contra la tendencia natural. Entonces pocos la desarrollan. Los filósofos que usan solo la inteligencia producen los sistemas espacializados que no captan la vida. Los místicos que usan la intuición captan la vida pero no pueden comunicarla. El filósofo bergsoniano debe combinar ambas, usando la intuición para captar la duración y la inteligencia para expresarla. La física mide el tiempo como si fuera el espacio, tratando la duración como la extensión que puedes dividir en las unidades homogéneas. Cuando el físico habla del tiempo, está pensando en los segundos, los minutos, las horas, que son unidades idénticas que se suman formando las duraciones mayores. Esta medición trata el tiempo como cantidad. Entonces un segundo es igual a otro segundo, siendo intercambiables. Pero la duración vivida no tiene esta homogeneidad, siendo cada momento cualitativamente diferente del anterior porque contiene todo el pasado que lo precede. Entonces el tiempo que la física mide no es la duración real, siendo símbolo espacial que representa la duración falsificándola. Esta falsificación es útil para los cálculos, pero es error cuando se confunde con la naturaleza del tiempo mismo. El reloj traduce la duración en la extensión, marcando las posiciones que la manecilla ocupa sobre la esfera. Entonces el tiempo se vuelve espacio recorrido. Cuando mides el tiempo con el reloj, estás contando las posiciones, no las duraciones. Entonces lo que llamas tiempo es realmente espacio. Esta traducción es necesaria para la medición, porque solo puedes medir lo que es homogéneo. Entonces debes espacializar la duración para cuantificarla. Pero la operación tiene el costo, que es la pérdida de la cualidad temporal. Entonces lo que mides no es el tiempo real. El reloj no mide la duración, siendo instrumento que espacializa. Entonces confiar en el reloj es confundir el símbolo con la realidad simbolizada. El tiempo científico tiene las características que lo hacen diferente
radicalmente del tiempo vivido. Es reversible pudiendo correr hacia atrás en las ecuaciones. Entonces, los físicos pueden calcular los estados pasados usando las mismas leyes que usan para calcular los estados futuros. Es homogéneo siendo todos los instantes idénticos. Entonces no hay diferencia cualitativa entre el pasado y el futuro. Es instantáneo siendo compuesto por los instantes sin duración. Entonces el tiempo es suma de los puntos sin espesor. Estas características hacen el tiempo científico útil para los cálculos, pero inadecuado como descripción de la temporalidad real. Entonces la física construye el modelo que funciona prácticamente sin ser verdadero ontológicamente. El tiempo vivido, en contraste, es irreversible, fluyendo siempre en la misma dirección desde el pasado hacia el futuro, sin posibilidad de retroceso. Esta irreversibilidad es lo que hace la memoria posible, conservando el pasado que no puedes recuperar, viviéndolo nuevamente. Entonces, el tiempo vivido es acumulativo. Es heterogéneo siendo cada momento diferente porque contiene la historia que lo precede. Entonces no puedes intercambiar los momentos tratándolos como equivalentes. Es duración siendo espesor temporal, donde cada momento tiene la extensión cualitativa. Entonces el tiempo no es suma de los instantes. Estas características hacen el tiempo vivido diferente del tiempo científico. Entonces no puedes reducir uno al otro sin falsificación. La ciencia es útil proporcionando el conocimiento que permite la predicción y el control. Entonces la espacialización del tiempo es legítima como método. Los ingenieros que construyen las máquinas necesitan calcular los tiempos, entonces deben usar el tiempo espacializado que la física proporciona. Los astrónomos que predicen los eclipses necesitan las ecuaciones. Entonces, deben tratar el tiempo como variable matemática. Esta utilidad práctica justifica la espacialización como instrumento, pero no como revelación. Entonces puedes usar el tiempo espacializado sin creer que es el tiempo real. Pero la ciencia frecuentemente confunde el método con la ontología, afirmando que el tiempo realmente es lo que las ecuaciones describen. Entonces comete el error metafísico. La ciencia es ciega para la duración, porque usa solo la inteligencia, que espacializa entonces, pierde la temporalidad real que es cualitativa. Cuando el físico estudia el cambio, lo trata como serie de los estados sucesivos. Entonces el cambio se vuelve diferencia entre las posiciones, no flujo continuo. Esta operación elimina la duración siendo análisis, que destruye lo que intenta comprender. Entonces la ciencia no puede captar la vida ni la conciencia, que son duraciones. Los científicos que intentan explicar la vida mediante las leyes físicas están imponiendo las categorías espaciales sobre la realidad temporal. Entonces necesariamente fracasan. Solo la filosofía que usa la intuición puede captar la duración. Entonces debe complementar la ciencia, proporcionando el conocimiento que la ciencia pierde. ¿Por qué confundes la simbolización con la realidad, tratando el símbolo espacial como si fuera la duración misma? Porque la inteligencia que opera con los símbolos olvida que son símbolos, creyendo que son las realidades que representan. Esta confusión es natural porque usas los símbolos constantemente, entonces te acostumbras a ellos, olvidando su carácter instrumental. El lenguaje también es sistema de los símbolos. Entonces, cuando piensas, mediante las palabras estás usando los símbolos que representan las realidades sin ser las realidades. Pero raramente notas esta mediación, entonces confundes el pensamiento con la realidad pensada.
Del mismo modo, cuando mides el tiempo con el reloj, estás usando el símbolo. Entonces confundes el símbolo con la duración que simboliza. La traición del concepto que espacializa lo que es temporal es error fundamental que la filosofía debe corregir. El concepto opera con las categorías espaciales, como la identidad, la diferencia, la parte, el todo, que son apropiadas para pensar los objetos materiales. Pero cuando aplicas estas categorías a la duración, las distorsionas porque la duración no tiene las propiedades espaciales. Entonces no puedes pensarla mediante los conceptos sin falsificarla. Esta es razón por la cual Bergson insiste en la intuición que capta la duración sin conceptualizarla. Entonces es fiel a la realidad temporal. La filosofía que usa solo los conceptos traiciona la duración. Entonces debe abandonar los conceptos usando la intuición que coincide con lo que estudia sin mediación conceptual que distorsiona. La moral cerrada es la moralidad de la obligación que la sociedad impone mediante la presión que ejerce sobre los individuos conformándolos a las normas. Esta moralidad no apela a los ideales que inspiran, sino a las reglas que constriñen. Entonces su fundamento es la necesidad social, no la aspiración personal. Cuando sigues la moral cerrada, obedeces porque la sociedad te obliga, mediante las sanciones que castigan la desobediencia. Entonces el motivo es el miedo, no el amor. Las normas que la moral cerrada impone son específicas a la sociedad que las crea. Entonces varían entre las culturas, mostrando que son convenciones, no verdades universales. Esta variabilidad revela que la moral cerrada sirve la sobrevivencia del grupo, siendo instrumento que mantiene la cohesión social, eliminando los comportamientos que amenazan el orden. La moral cerrada sirve la sobrevivencia del grupo, proporcionando las reglas que coordinan los comportamientos, haciendo posible la cooperación. Sin estas reglas, la sociedad colapsaría en el caos donde cada uno persigue los intereses sin considerar los demás. Entonces, la moral es condición de la vida social. Pero esta funcionalidad tiene el costo que es la rigidez. Entonces las normas se vuelven fines en sí mismas, olvidando los propósitos que originalmente servían. Los moralistas que insisten en las reglas sin considerar las circunstancias están absolutizando las convenciones, tratándolas como si fueran verdades eternas. Pero las reglas son instrumentos que deben adaptarse a las situaciones. Entonces la moral cerrada que se fija en las reglas pierde la flexibilidad que la vida requiere. La moral abierta, en contraste, es la moralidad de la aspiración que te inspira mediante el amor, no la obligación. Esta moralidad no impone las reglas externas, sino que despierta la respuesta interna que brota del corazón. Entonces su fundamento es el entusiasmo, no el deber. Cuando sigues la moral abierta, actúas porque quieres, no porque debes. Entonces, el motivo es la alegría, no el miedo. Las normas que la moral abierta propone son universales, aspirando a la humanidad entera, no solo al grupo. Entonces trasciende las limitaciones de la moral cerrada, que es particularista. Esta universalidad muestra que la moral abierta no es convención social, siendo expresión del impulso vital que tiende hacia la apertura. Entonces es superior a la moral cerrada, que es clausura. Los místicos y los héroes son ejemplos de la moral abierta porque encarnan los ideales que inspiran sin imponer. Estos individuos excepcionales viven la moralidad que trasciende las normas convencionales. Entonces abren las posibilidades nuevas, mostrando que puedes vivir de manera diferente.
El místico que ama universalmente, sin distinguir entre los próximos y los lejanos, muestra que puedes superar el particularismo que la moral cerrada impone. El héroe que sacrifica por la causa que trasciende el interés personal, muestra que puedes vivir por los ideales, no solo por las necesidades. Estos ejemplos no funcionan mediante la obligación, sino mediante la atracción. Entonces inspiran sin coaccionar, siendo modelos que llaman hacia la transformación. La moral abierta no es la evolución de la moral cerrada como si fuera desarrollo continuo que transforma gradualmente la obligación en la aspiración. Esta es concepción progresista que trata las dos moralidades como etapas, siendo la abierta superior que supera la cerrada. Pero Bergson rechaza esta concepción mostrando que las dos moralidades son fuentes diferentes que coexisten sin que una derive de la otra. La moral cerrada proviene de la presión social, siendo instinto social que los animales también tienen en forma rudimentaria. La moral abierta proviene del impulso vital, siendo creación que solo los humanos realizan excepcionalmente. Entonces no hay transición continua entre ellas, siendo salto cualitativo que pocos dan. Entonces la mayoría permanece en la moral cerrada. ¿Por qué la mayoría vive en la moral cerrada siguiendo las reglas sin aspirar a la apertura? Porque la moral cerrada es fácil, requiriendo solo la obediencia, mientras la moral abierta es difícil, requiriendo la transformación. Las reglas que la sociedad impone son claras. Entonces sabes qué hacer, simplemente siguiendo las normas. Entonces no necesitas pensar ni sentir, solo obedecer. Pero la aspiración que la moral abierta despierta es vaga, entonces debes interpretar qué significa amar universalmente en las situaciones concretas. Entonces requieres creatividad moral. Esta dificultad explica por qué pocos alcanzan la moral abierta mientras la mayoría se contenta con la moral cerrada que es suficiente para la vida ordinaria. Solo los espíritus excepcionales que el impulso vital anima más intensamente dan el salto hacia la apertura. Las dos humanidades que las dos moralidades crean son diferentes radicalmente, siendo casi especies distintas. La humanidad cerrada vive para el grupo identificándose con la tribu, la nación, la clase. Entonces el nosotros es limitado excluyendo los otros que son extraños. Esta humanidad ve el mundo como competencia entre los grupos donde cada uno busca prevalecer sobre los demás. Entonces la moral es instrumento de la guerra tribal. La humanidad abierta vive para la humanidad entera, identificándose con todos. Entonces el nosotros es universal, incluyendo todos los humanos. Esta humanidad ve el mundo como comunidad, donde todos colaboran hacia los fines comunes. Entonces la moral es instrumento de la fraternidad universal. Estas son dos orientaciones incompatibles. Entonces debes elegir entre vivir cerrado o vivir abierto sin poder combinar ambas. El misticismo no es el sueño vago donde pierdes contacto con la realidad refugiándote en las fantasías consoladoras. Esta es concepción peyorativa que los racionalistas tienen tratando el misticismo como escapismo que evita los problemas reales. Pero Bergson distingue entre el misticismo completo, que es experiencia genuina del absoluto, y el misticismo incompleto, que es estado emotivo sin contenido cognitivo. El misticismo completo que los grandes místicos cristianos como Santa Teresa alcanzaron no es pasividad siendo actividad, donde el místico se vuelve instrumento del impulso vital que lo atraviesa. Esta es experiencia que trasciende la razón sin contradecirla, siendo conocimiento superior que la intuición proporciona cuando se intensifica hasta coincidir completamente con la vida. El misticismo completo
no es la contemplación que se retira del mundo, sino la acción que transforma el mundo mediante el amor. Los místicos que Bergson estudia como Santa Teresa y San Juan de la Cruz no permanecen en el éxtasis, siendo arrebatados hacia la actividad caritativa que sirve la humanidad. Esta transición de la contemplación a la acción es lo que distingue el misticismo completo del incompleto que se queda en la experiencia sin realizarla prácticamente. El místico completo experimenta la unión con Dios. Entonces esta unión lo impulsa hacia los demás comunicando el amor que recibió. Esta es estructura que muestra que el misticismo verdadero no es huida sino compromiso, siendo participación intensa en la vida que el impulso vital anima. Los grandes místicos son los creadores morales que inventan las maneras nuevas de vivir, transformando las posibilidades humanas. Así como los artistas crean las obras que abren las percepciones nuevas, los místicos crean las vidas que abren las moralidades nuevas. Entonces son innovadores, no imitadores. Cuando el místico vive el amor universal, sin las limitaciones que la moral cerrada impone, está creando el ideal que antes no existía. Entonces es inventor moral. Esta creatividad no es arbitraria, siendo expresión del impulso vital que tiende hacia la apertura. Entonces el místico no está imponiendo las preferencias personales, sino realizando las posibilidades que la vida contiene. Pero esta realización requiere el esfuerzo excepcional. Entonces pocos la logran, siendo los místicos los héroes de la humanidad. Los místicos coinciden con el impulso vital, captándolo directamente mediante la intuición que se intensifica hasta la unión. Esta coincidencia no es identificación que eliminaría la distinción entre el místico y la vida, siendo participación, donde el místico se vuelve canal que el impulso atraviesa. Cuando el místico experimenta el éxtasis, no está perdiendo la identidad disolviéndose en la totalidad, siendo por el contrario la intensificación de la individualidad que se realiza plenamente. Esta es paradoja del misticismo, donde la unión con el absoluto no destruye la persona sino que la completa. Entonces el místico es más individuo, no menos después de la experiencia. Esta paradoja muestra que la dualidad entre el individuo y el absoluto es apariencia. Entonces, en la profundidad, son uno siendo el impulso vital que se realiza en las formas individuales. Dios, según Bergson, es el amor creador que se identifica con el impulso vital, siendo la vida misma en su aspecto dinámico. Este es el Dios inmanente, no el Dios trascendente que la teología tradicional postulaba siendo creador separado que gobierna desde fuera. Para Bergson, Dios no está fuera del mundo, siendo el proceso que lo crea continuamente. Entonces Dios es devenir. No ser entonces la creatividad que caracteriza la vida es divina. Los místicos que experimentan la unión con Dios están experimentando el impulso vital en su fuente. Entonces su experiencia es conocimiento del fundamento de la realidad, no ilusión subjetiva. Esta concepción hace el misticismo la forma suprema de conocimiento, siendo intuición que alcanza el absoluto mientras la inteligencia solo alcanza las apariencias. ¿Por qué la filosofía precisa del místico si la filosofía es disciplina racional? Porque la razón tiene los límites que solo la intuición puede trascender. Entonces la filosofía completa requiere ambas facultades. La inteligencia proporciona los conceptos que organizas en los sistemas, pero estos sistemas son construcciones que no captan la realidad vivida.
Entonces necesitas la intuición que coincide con la duración. El místico tiene la intuición desarrollada al máximo, entonces proporciona el conocimiento que la filosofía busca, aunque no lo exprese conceptualmente. El filósofo debe aprender del místico no imitando la experiencia, sino comprendiendo lo que revela. Entonces la filosofía bergsoniana es colaboración entre la intuición y la inteligencia, donde la intuición capta y la inteligencia expresa. El conocimiento supremo que el misticismo proporciona es no conceptual, siendo experiencia directa que trasciende las mediaciones que el lenguaje impone. Cuando el místico conoce a Dios, no lo conoce mediante los conceptos que la teología construye, siendo conocimiento por familiaridad, no por descripción. Entonces es inmediato. Esta inmediatez es lo que hace el conocimiento místico superior al conocimiento filosófico que usa los conceptos, entonces permanece mediado. Pero el místico no puede comunicar lo que conoce, excepto mediante las aproximaciones que el lenguaje permite. Entonces la experiencia permanece incomunicable siendo privada. Esta es limitación que frustra al filósofo que quiere comprender lo que el místico experimentó. Entonces debe conformarse con las indicaciones indirectas que el místico proporciona sin alcanzar la experiencia misma. Bergson recibió el Premio Nobel de Literatura en 1927, no el de filosofía que no existía. Entonces el reconocimiento fue por el estilo literario, no por el contenido filosófico. Este premio fue culminación de la fama extraordinaria que Bergson disfrutó durante las primeras décadas del siglo XX, siendo el filósofo más famoso de Francia, superando incluso los académicos establecidos. Las conferencias que daba en el Collège de France atraían las multitudes que llenaban los auditorios, entonces la policía debía controlar las entradas. Esta popularidad era inusual para el filósofo, mostrando que Bergson capturó la imaginación del público educado que lo veía como profeta de la vida contra el mecanicismo que dominaba la ciencia. Bergson fue el filósofo más famoso de Francia entre 1900 y 1930, eclipsando los contemporáneos mediante la combinación de rigor y accesibilidad. Sus libros vendían las copias numerosas, siendo leídos no solo por los especialistas, sino también por el público general que encontraba las ideas comprensibles. Este éxito popular era excepcional porque la filosofía normalmente es disciplina técnica que solo los académicos leen. Entonces Bergson era fenómeno cultural, no solo intelectual. Las razones de esta popularidad eran múltiples, incluyendo el estilo literario que era claro y elegante, las ideas que resonaban con las intuiciones comunes sobre el tiempo y la vida, y la oposición al materialismo que muchos rechazaban entonces. Bergson era visto como liberador que restauraba el espíritu. Las mujeres desmayaban en las palestras, según los relatos que probablemente son exagerados, pero que muestran la intensidad de la recepción. Bergson era celebridad, entonces sus apariciones públicas atraían las reacciones emocionales que normalmente se reservan para los artistas, no los filósofos. Esta adoración era problemática porque trataba las ideas filosóficas como entretenimiento. Entonces las simplificaba perdiendo las sutilezas. Entonces la popularidad tuvo el costo, que fue la banalización. Los críticos acusaban a Bergson de ser filósofo mundano que buscaba la fama. Entonces comprometía el rigor por la accesibilidad. Pero Bergson negaba estas acusaciones, argumentando que la filosofía debe comunicarse claramente sin usar la oscuridad como señal de profundidad. Einstein criticó la teoría del tiempo de Bergson, argumentando que la relatividad
muestra que el tiempo es relativo a los observadores. Entonces, la duración absoluta que Bergson postulaba es ilusión. Este debate, que ocurrió en 1922, fue desastre para la reputación de Bergson, porque los físicos lo vieron como filósofo que no entendía la ciencia. Entonces descartaron sus ideas como obsoletas. La relatividad supuestamente refutó a Bergson, mostrando que el tiempo no es duración cualitativa, sino dimensión del espacio-tiempo. Entonces, las objeciones que Bergson planteaba contra la espacialización del tiempo fueron invalidadas. Pero esta interpretación era equivocada porque Bergson no negaba los descubrimientos de la física, sino que argumentaba que el tiempo físico no es el tiempo vivido. Entonces, la relatividad no refuta la duración, siendo teoría sobre el tiempo espacializado. Después de 1930 comenzó el declive rápido, que transformó a Bergson de ídolo a figura marginal. Las razones de este declive fueron múltiples, incluyendo el cambio de las modas intelectuales que favorecían las filosofías más técnicas, la crítica de los científicos que desacreditó las ideas sobre el tiempo, y el surgimiento de las corrientes nuevas, como el existencialismo, que ofrecían las alternativas más atractivas. Sartre, que dominó la filosofía francesa después de la Segunda Guerra Mundial, rechazó a Bergson acusándolo de ser vitalista que apela a las fuerzas misteriosas. Entonces no es riguroso. El estructuralismo, que surgió en los años 60, también rechazó a Bergson porque enfatizaba las estructuras estáticas, no los procesos dinámicos. Entonces era incompatible con el énfasis bergsoniano en el cambio. Los filósofos analíticos anglosajones también rechazaron a Bergson, tratándolo como ejemplo de la metafísica especulativa que el análisis lógico debe eliminar. Russell, que inicialmente admiraba a Bergson, cambió de opinión criticándolo por usar el lenguaje vagamente, sin las definiciones precisas que la filosofía rigurosa requiere. Esta crítica reflejaba la división entre la filosofía continental, que valoraba la intuición, y la filosofía analítica, que valoraba la claridad lógica. Entonces Bergson quedó del lado perdedor cuando la filosofía analítica se volvió dominante. Entonces, en los años 50 y 60, Bergson era figura olvidada que los historiadores mencionaban, pero que nadie leía, siendo reliquia del pasado que la modernidad superó. ¿Por qué el suceso se volvió el olvido, transformando al filósofo más famoso en figura marginal? Porque la filosofía es sensible a las modas. Entonces, las ideas que eran populares se vuelven obsoletas cuando los paradigmas cambian. Bergson tuvo la mala suerte de que su momento coincidió con los desarrollos científicos como la relatividad, que los críticos usaron para descreditarlo, aunque las críticas eran mal fundamentadas. Además, el estilo literario que lo hizo popular se volvió desventaja cuando la filosofía se profesionalizó, enfatizando la tecnicidad. Entonces, la accesibilidad que Bergson cultivaba se vio como falta de rigor. Estas son las razones contingentes que explican el declive, pero no justifican el olvido, porque las ideas de Bergson permanecen valiosas independientemente de las modas. Deleuze rescató a Bergson en los años 60, escribiendo el libro que reintrodujo las ideas, mostrando su relevancia para los problemas contemporáneos. Deleuze argumentó que Bergson fue malinterpretado por los críticos que no entendieron la radicalidad de las propuestas, entonces lo descartaron prematuramente. La diferencia y la repetición que Deleuze desarrolló
debe mucho a Bergson. Entonces la influencia continúa aunque sea indirecta. Este rescate fue importante porque mostró que Bergson no era reliquia, siendo pensador que todavía tiene las cosas que decir. Entonces la nueva generación comenzó a leerlo nuevamente. Hoy los filósofos que estudian el tiempo, la conciencia y la vida reconocen las contribuciones de Bergson, entonces está siendo redescubierto, aunque nunca recuperará la fama que tuvo. La neurociencia contemporánea que estudia la memoria está redescubriendo las ideas de Bergson sobre la distinción entre la memoria y el cerebro. Los neurocientíficos que investigan cómo el cerebro procesa los recuerdos encuentran que las teorías localistas que trataban la memoria como archivo cerebral son inadecuadas. Entonces buscan las alternativas. Algunos descubren que Bergson anticipó los problemas, argumentando que el cerebro no almacena, sino que filtra entonces las ideas que parecían especulativas, ahora parecen proféticas. Este redescubrimiento no significa que Bergson tenía razón en todo, siendo que sus intuiciones sobre la memoria eran correctas en los aspectos fundamentales. Entonces merece reconocimiento que el olvido le negó. La filosofía de la vida que Bergson desarrolló está resurgiendo en la biología teórica que estudia la creatividad evolutiva. Los biólogos que rechazan el reduccionismo genético, argumentando que la vida no se reduce a los mecanismos químicos, encuentran en Bergson el aliado que articuló las objeciones filosóficas. El concepto del impulso vital que parecía místico ahora se interpreta como intuición sobre la autoorganización que los sistemas complejos muestran. Entonces las ideas obsoletas se vuelven relevantes nuevamente. Esta es ironía de la historia intelectual, donde el profeta que el tiempo apagó resurge cuando las circunstancias cambian. Entonces, Bergson, que fue ídolo luego olvidado, ahora está siendo redescubierto como pensador que todavía tiene las cosas importantes que enseñar